Hermano Joseph, tú nos das muchas escrituras para demostrar cuándo será el rapto y para mí fue muy claro. Pero tengo unas preguntas porque escuché muchas personas que tienen opiniones diferentes, pero también tienen escrituras y por esto puede ser un poquito confundido cuál es la verdad. Entonces, quiero preguntarte unas escrituras, si puedes explicar, porque parecen un poquito en contradictorio. Sí, no creo que tú tienes ninguna escritura. Tú me vas a dar ahora, creo, interpretaciones, opiniones de escrituras, porque la Biblia no hay ninguna contradicción. La gente que dice que la Biblia se contradice en realidad porque la Biblia contradice a ellos. Por esto quiero clarificar. Okay. Entonces, quiero empezar con Apocalipsis 3:10. Que dice, yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Esto significa que el Señor nos guardará de la tribulación. No vamos a pasar por la tribulación. Bueno, eso no dice absolutamente eso. Esa, tu conclusión que tú escuchaste de algunos predicadores, sí. No dice eso en la Biblia. No dice que te va a guardar la tribulación, no dice que te va a arrebatar ante la tribulación. Este mensaje ha sido dado 2000 años atrás a la iglesia de Filadelfia y habla de todo excepto arrebatamiento. No habla del tiempo del fin. Son todo interpretaciones. No dice el tiempo del fin, pero dice te guardaré de la hora de la prueba. Bueno, eso ¿qué prueba? ¿Qué prueba del arrebatamiento? Nada. Y no está hablando de la tribulación del anticristo aquí. Aquí está el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia hace de 2000 años atrás. No está hablando de la iglesia del tiempo del fin y de la iglesia de la apostasía de hoy. Pero el mensaje a las 7 iglesias no se aplican hoy. Se puede aplicar a hoy, pero tiene que estar muy cuidado porque también los falsos profetas pueden aplicarla hoy de la manera errada. Nunca se puede basar doctrinas importantes en aplicaciones. Que cuando toma una escritura fuera del contexto. Si tú lees el contexto de eso, si tú quieres aplicar a esto, que la iglesia de hoy, no, y pienso que esto es lo que tú estás tratando de hacer, que la iglesia de hoy no va a pasar por la tribulación, que la iglesia de hoy va a ser arrebatada ante la tribulación. Si tú quieres aplicar estas cosas, estas conclusiones en esto, Apocalipsis 3:10 está completamente errado y te voy a demostrar por qué. Por favor, ¿cómo se explica? Bueno, ¿por qué? ¿Cómo podemos aplicar eso del versículo 10 aquí? Dice, tú has guardado mi palabra de mi paciencia y yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre... Bueno, tú quieres aplicar esto a la tribulación de hoy, entonces por favor, no lee solo un versículo fuera del contexto, lee todo el parágrafo. Por favor, empieza al menos el versículo 8, ¿qué dice? Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo ves? Esta interpretación que puede aplicar esa escritura a la iglesia mundial de hoy es una terrible interpretación, porque para aplicar esta escritura a la protección general, completa, 100% de la iglesia de hoy, a través del arrebatamiento, es una interpretación horrenda, horrible, porque aquí está hablando, esta escritura no es por la iglesia de Cristo, no es por los cristianos del mundo. Este mensaje es por una de las 7 iglesias, específicamente es la mejor iglesia que había, Filadelfia. ¿Cómo podemos aplicar un mensaje un mensaje condicional, que Jesús ha dado como premio a una iglesia que ha superado todo el examen, toda la prueba, la mejor iglesia de todo el libro del Apocalipsis, aplicarla a todos los cristianos, toda la iglesia de hoy? Es imposible. Como ve,
Para una aplicación así tendríamos que aplicarlo en base a la gracia de Dios. Por gracia el Señor nos va a proteger a todos nosotros, nos va a arrebatar. Esto no es posible, porque este mismo mensaje, versículo 8 que tú has leído, dice, conozco tus obras. No dice, conozco mi gracia, y a mi gracia te voy a salvar. No, dice, conozco tus obras, y porque tú has guardado, versículo 10, mi palabra, yo también te guardaré. Está diciendo que si tú no habías guardado mi palabra, yo no te voy a guardar. ¿Entiendes? Es muy claro. Sí, porque entonces, es por obras la protección. Sí, este mensaje no es por toda la iglesia, es solo por una iglesia que ha pasado la prueba. Por ejemplo, si vamos a una iglesia bastante buena, por ejemplo, la iglesia de Esmirna, que Apocalipsis 2, versículo 10, ¿qué dice? Dice, no temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en el cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo ves? No dice yo te guardaré de la aflicción, tribulación. No, tú va a pasar la tribulación. Si tú ves en versículo 9, misma iglesia, ¿qué dice? Yo conozco tu obras y tu tribulación. Okay. Entonces, está diciendo aquí que esta iglesia estaba pasando ya una tribulación, no iba a ser protegida la tribulación, estaba pasando una tribulación no solo, pero iba a pasar una otra peor, ¿hasta qué? Hasta la muerte. ¿Ok? Y yo conozco tus obras. No está diciendo conozco tu gracia, conozco que tú has nacido de nuevo, conozco que tú eres la iglesia que yo amo y naturalmente yo quiero que tú tengas dinero, tienes una buena casa, te voy a proteger. Eso son todas mentiras. No, Dios va diciendo, prepárase que va a pasar una tribulación y hasta la muerte. ¿Qué tribulación está hablando? Aquí está hablando de la tribulación de los emperadores romanos que le iban en ese tiempo, le crucificaban, lo quemaban vivos, lo echaban los leones, los torturaban. 10 días de tribulaciones. Entonces, ¿tú quieres decirme que Dios amaba a esta iglesia menos que a nosotros hoy? Esta iglesia gloriosa, Jesús le amaba menos de la iglesia de hoy, una iglesia apostática, claro, una iglesia que ha traicionado, que traiciona a Dios todos los días, una iglesia de hoy que para la mayoría se ha olvidado de Dios, una iglesia que está por la mayoría en solo día adorando el dinero, adorando el evangelio de prosperidad, adorando su coche nuevo, adorando sus lindas casas. No es posible. La verdad es que el mensaje que Jesús ha dado a Filadelfia, Apocalipsis 3:10, es un mensaje aislado solo por una pequeña iglesia. Cada iglesia Jesús ha dado mensaje diferente, mensaje basado en sus obras. Si las obras eran buenas, bueno, Él le iba a proteger. Si las obras eran malas, Él lo iba a castigar. ¿Cómo? ¿No es por gracia? Sí, por gracia es la salvación, pero la protección depende de nuestra obediencia. Apocalipsis 18:4, si sale de Babilonia te voy a proteger, si no sale, tú vas no solo a recibir su plaga, tú vas a participar de sus pecados. Si la mujer del otro que no ha salido no ha salido de Sodoma con su corazón, con medio corazón, se ha quedado ahí, un estado de sal. Te doy un ejemplo. El mensaje que Jesús ha dado, por ejemplo, a la iglesia de Sardes, Apocalipsis 3, versículo 1, no es lo mismo, yo te voy a proteger de la tribulación. ¿Qué dice la iglesia de Sardes, Apocalipsis 3, 1? Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Completamente diferente mensaje. ¿Dónde está la protección? Conozco tus obras, no te preocupes, aquí está la puerta abierta, cuenta conmigo. No, conozco tus obras y porque conozco tus obras tú eres muertas.
Tiene nombre que eres vive, con mucha iglesia de hoy tiene nombre, somos el pueblo, somos esto, somos lo otro. Hey, muéstrame tus obras. Las obras me dicen, no es importante, son abajo de la gracia, no dice en ningún lugar habla de gracia. En estos 2 capítulos, esos 7 mensajes, a 7 iglesias, la palabra gracia no existe. ¿Qué pasó? ¿La gracia ha terminado? No ha terminado. Como estamos hablando de 2000 años atrás, la gracia había de seguro. Otra iglesia, iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:14, ¿qué dice? Otra iglesia, otro mensaje. Escribe. 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. 15. Yo conozco tus obras. No dice gracias. Yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La gracia está bien por la salvación, que no puede hacer nada. Pero todo lo que tú puedes hacer no va a ser solo por gracia. La gracia va a ser que Dios te da la gracia de practicar las obras. Dios no ha salvado a Jesús de la crucifixión, no ha salvado a Pablo, le ha cortado la cabeza, no ha salvado a Pedro que la ha crucificado, no ha salvado a la iglesia de los primeros 300 años que ha recibido 10 grandísimas persecuciones por 300 años, porque ellos no le han salvado, porque eso no es así que Dios te salva. Dios te da la fuerza y la gracia para ser vencedor, no para escapar como codardos. Sí, sigue leyendo la Odisea. ¿Dónde estás? Versículo 15. Sí, por favor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú ves la iglesia de la prosperidad de hoy. Soy rico, me he enriquecido, no necesito nada. ¿Por qué? Porque Dios me ama, porque yo soy bendito. El dinero que tienen no son la bendición de Dios, son la bendición del diablo. Esos cristianos que son ricos sin evangelizar, ricos sin dar el evangelio a los perdidos, ricos así, son bendecidos por el diablo, por el mundo, no por Dios. Ellos no, sí, dice que, como dice aquí, tú dices que eres rico, enriquecido, no necesita nada, y no sabe que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otra palabra está diciendo, sí, tú eres rico, no necesitas nada en la carne, pero en el espíritu tú estás desnudo, como eso rico de Lucas capítulo 16 con Lázaro. Tú te vas a ser arrebatado, sí, pero cuando va a ver que lo va a pasar después del arrebatamiento, tú vas a desear que no había sido arrebatado, que había muerto y de eso todo. Tú vas a ser arrebatado, sí, pero para avergonzarte por la eternidad, como dice en Daniel 12, versículo 2. ¿Entiendes? Entonces, entiendo que la protección depende de nosotros. Nosotros somos responsables si somos obedientes o no. Pero hay personas que dicen que tal vez los raptos podrían ser más de uno. Uno podría ser secreto y tal vez antes de la tribulación. Bueno, de nuevo no hay escritura, hay solo interpretaciones. ¿Okay? Es como los musulmanes interpretan en nuestra Biblia que Jesús no es Dios, Jesús es un hombre, Mohammed es el verdadero profeta de Dios, Jesús no es. Son interpretaciones. Okay, los hindúes dicen que Jesús ha ido a estudiar en la India, aprendido de los gurús, que interpretan, interpretaciones, tienen que estar muy cuidado, interpretaciones. Cuando no hay escritura clara, es mejor que estamos callados. Porque si hablamos, enseñamos, predicamos, cuando no hay escritura clara, entramos en la categoría de los falsos profetas. Tiene que ser escritura clara. Lo que enseñan a través de interpretaciones usualmente son falsos profetas. El falso profeta que sabe que son falsos y el falso profeta que no sabe, ni siquiera sabe que son falsos. Piensa que engañado e engañando. Entonces, con mucho amor lo digo, cuidado lo que enseña con interpretaciones.
Entonces, un rapto secreto antes de la tribulación es una mentira porque la Biblia no habla. Un rapto tan secreto que ni siquiera la palabra de Dios lo sabe es demasiado secreto. Ok. Y porque Dios no necesita esconder cosas sin decir la cosa importante como el rapto. No necesita esconderla en el secreto que no está escrito en la Biblia. Todo lo que Dios tiene que hacer y esconderla en una parábola. La Biblia está llena de parábolas que el pueblo del diablo no la entiende. Ni siquiera el diablo entendía la profecía que hablaban de Jesús. Okay? El diablo nunca entendió que Jesús iba a resucitar, iba a dar su vida voluntariamente y resucitar. El diablo no es como si una película errada ha mostrado. El diablo no sabía que él iba a perder todo matando a Jesús. Porque dice que el diablo entró Judas. No es como una película que el diablo trataba de convencer a Jesús a no morir. No es así. Entonces el diablo no entiende la Biblia. ¿Okay? Entonces si tú lees Mateo 24, 25 y 26 y también versículo 30, ahí vamos a leer que Jesús ¿lo tienes ahí? Jesús va a volver como un relámpago. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto secreto puede ser un relámpago? No es muy secreto. Porque el versículo 30 dice, todo el mundo van a ver Jesús cuando regresa. Puede leer Mateo 24, 25, 26 y 30. Mateo 24, 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Es muy simple, eso es muy claro, es de Biblia clara, no son interpretaciones. Sí, porque dice que las tribus de la tierra verán. Jesús dice aquí que Él iba a volver como un relámpago. También dice, si os dijeren, en el desierto está, no salgáis. Y aquí en las cámaras, no creáis. En la Biblia como la King James, inglés, dice, está en la cámara secreto. Vuelve secretamente. Dice, no creáis. ¿Por qué? Porque como el relámpago del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo. Entonces, si Jesús va a volver en secreto, Jesús es un mentiroso. Esta es una falsa profecía. ¿A quién vamos a creer? ¿A los profetas de hoy que predican interpretaciones? ¿O vamos a creer la palabra directa de Jesús que dice, así será la venida? Amén. Jesús no podía decir esto si hubiera una venida secreta, porque entonces esta profecía iba a ser errado. Versículo 30, y entonces se mostrará el Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán toda la tribu de la tierra. Apocalipsis 1:7. Si toda la tribu de la tierra se van a lamentarse, significa que lo van a ver. ¿Dónde está esto regreso secreto? ¿Lo tiene Apocalipsis 1:7? Sí. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. También Amos 3:7. Entonces Apocalipsis 1:7 dice también los que lo traspasaron, los que lo crucificaron, de cualquier lugar donde están, el infierno, cualquier lugar donde están, lo van a ver. Jesús va a venir en una manera interdimensional, lo van a saber en la carne, con los ojos de carne, lo van a saber con ojos espirituales, en cualquier lugar ellos van a estar, también ellos que lo crucificaron. Jesús no está interesado en regresar al secreto. Y cuando el mundo va a ver que la verdad es Jesucristo y que ellos han luchado contra Cristo en el nombre de una mentira, se van a lamentar, se van en todo el mundo se van a lamentar sobre de él, dice Apocalipsis 1:7. Amos 3:7, ¿qué dice? Habla de secretos.
Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto es muy bueno, este versículo. Salmo 25:14. Claro, tú has leído Amos 3:7. Dice, el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos. Entonces, Dios no le interesa engañar o esconderse. Dios no tiene secretos. Okay, también dice en Juan 15, dice, leyamos amigos, Juan 15, 14, 15, leyamos amigos porque todo que yo sabía le he revelado. Okay? Si el Señor quiere esconder una cosa así que el diablo no lo sabe, escúchame, Él le pone una parábola, no lo va a borrar de la Biblia. Okay? Bueno, ¿y entiendes Salmo 25:14? Sí. Dice, el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Aleluya, 1 Corintios 15. Hemos leído Salmo 25:14. El secreto de Jehová es por lo que lo temen. Entonces, si alguno no conoce el secreto de Jehová, ¿y por qué no lo temen? ¿Por qué no lo aman? ¿Por qué no lo siguen? Y un cristiano que no entiende la parábola, que no entiende los misterios de la Biblia, es porque son desobedientes. Okay? Si tú, hermano, no entiende los secretos de la Biblia, la parábola, son cerradas, es porque tú no estás obedeciendo. Obedeciendo. Bueno, puede leer eso también en 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos. No hay dos raptos. Todos juntos, ¿entiendes? Todos. No dice una parte vamos a ser arrebatados antes, una parte después. ¿Cuántos raptos hay? 2, 3, 4. ¿Por qué? Dios no va a hacer eso. Dice, todos ciertamente no dormiremos. Todos seremos transformados. ¿Sigue? En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. En un momento, no dos momentos. En un rapto, no dos raptos. Muy claro. En un abrir de ojos, no dos abrir de ojos. No se entiende. Es muy claro en todo. Para esta palabra, esto es clarísimo. Esto no es interpretación. Cuidado los falsos profetas que te hablan por interpretación. Sí, es claro que se basan en la Biblia. Okay? El diablo también se ha basado en la Biblia cuando ha hablado Jesús en Mateo capítulo 4. Dice, está escrito, tírate del techo. Está escrito, los ángeles te protegen. Sí, los ángeles te protegen. Está escrito, sí, está escrito. Los fariseos se basaban siempre en la Biblia, pero la conclusión no estaba en la Biblia. Basaban en la Biblia, pero iban a su interpretación. Tú no eres el Cristo, porque Moisés dijo, bla, bla. Sí, es claro que los falsos profetas en muchas iglesias cristianas se basan en la Biblia y gritan, horrible. Tiene que empezar la Biblia, no es suficiente, tiene que terminar la Biblia. Interpretar la Biblia con inteligencia humana es falso. Interpretar la Biblia, interpretar la escritura con una otra escritura, esto es correcto. ¿Y cómo se explica lo que unos dicen? Que nadie puede saber cuándo verá el Hijo de Dios, porque ellos tienen una escritura. Ellos dicen que, como dice en Mateo 24:37, como los días de Noé no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sí, claro, así va a ser. Correcto. Pero eso dice que nadie sabe cuándo viene Jesús. Sí, nadie sabe cuándo viene Jesús, lo que no se han preparado. ¿Okay? De hecho, si tú vas, si vamos a ver en Mateo 24, ¿sí? Okay, ahí Jesús dice exactamente eso. Y eso va a pasar por alguna gente, por algunos. ¿Okay? Entonces, Mateo 24. ¿Puedo leer 42?
Sí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ok, 48. 48 dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, Ok, 50. vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, Ok, 51. y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Entiende? Por algunos siervos, algunos cristianos, esto va a pasar. No son errados. Jesús va a venir así, pero no por todos, solamente por los cristianos que no son fieles, que no están orando, que no velan, ¿ok? Pero si tú lees un poquito con atención el mensaje, dice así, dice, como los días de Noé. ¿Qué significa como los días de Noé? Significa que, el versículo 39, no conocieron hasta que vino el diluvio y les llevó a todos. Sí, porque la manera que algunos lo predican así es. Va a ser como el día de Noé. Cuidado, vamos a leer cómo fue el día de Noé. El día de Noé, que puede abrir el día de Noé es en Génesis capítulo 6. El día de Noé, ¿cómo era? No era como predican hoy, que ninguno sabe. Ninguno sabe de los paganos, del pueblo del diablo, y también de muchos cristianos que duermen, que desobedecen, y que están adorando el dinero y no Dios, y que están acumulando dinero y no almas salvadas. Claro, esos cristianos, Jesús va a venir cuando ellos no saben, es porque son siervos infieles. Pero en los días de Noé, si vamos a leer, ¿qué pasaba a los cristianos fieles? Al pueblo de Dios fiel, como Noé era, y como hoy hay otro. Leemos qué pasó. El día de Noé, en Génesis 6, versículo 3, por favor. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Okay. En los días de Noé, el pueblo de Dios fiel, Noé, sabía los números de los años. Y Dios lo va a decir a nosotros también. Y adelantados. De hecho, vamos a saber como mínimo 7 años antes del rapto. 7 años antes del rapto, nosotros vamos a ver 7 años de advertencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a mostrar cuando el anticristo va a firmar el pacto de 7 años, que todavía esto no ha pasado. Yo tengo una idea más o menos cuando esto va a pasar. Es una idea, pero ahora no la predico porque no tengo escritura. Entonces me callo. Pero cuando van a firmar un pacto de 7 años, Daniel 9:27, yo voy a tomar la trompeta y voy a tocar del más alto techo radio que puedo. Entonces vamos a dar, todos vamos a saber, los cristianos que creen las profecías y que no son hipnotizados por los predicadores de prosperidad de su dinero, los cristianos van a tener 7 años de advertencia. Los otros duermen. Entonces, porque esto es muy interesante, Noé sabía cuándo va a venir el diluvio y él se preparó. Pero la gente del mundo no sabía, pero no porque no podrían saber, sino podrían... No quiso vivir como Noé. Sí, podrían aprender de Noé, podrían seguir el ejemplo de Noé y podrían saber y prepararse también. Pedro dijo que Noé era un predicador de justicia. Noé ha predicado. ¿Entiendes? Y el mundo no quiso escuchar. Y también como a hoy la gente no quiere escuchar. Y tampoco los cristianos que viven en la apostasía quieren escuchar. ¿Por qué? Porque quieren escuchar, como dice en 2 Timoteo 4:13, a los predicadores que predican lo que a ellos les gustan. O sea, es decir, los cristianos de hoy que están adorando el dinero,
Okay. Si no le gusta lo que tú predicas, no te van a creer, van a cambiar iglesia, van a cambiar predicador, no te van a escuchar, porque escuchan solamente a lo que es de su conveniencia. Si un predicador le predica cómo ganar dinero, escuchan y creen y pone todo su corazón en eso, entre comillas, evangelio. Okay. Si el predicador predica arrepiéntate, empieza a trabajar, va en la calle y busca lo perdido y da la salvación de Jesús. Yo no soy llamado, yo no tengo diploma, no tengo diploma de teología. Jesucristo pero me ama, basta la gracia, he nacido de nuevo y aquí están unos dólares por domingo y déjame en paz. Bueno, a esa gente Jesús le va a vomitar de su boca. Entonces Noé, hemos leído, sabía los números de los años. Entonces, ¿cómo los días de Noé? ¿Qué significa? ¿Que no vamos a saber? Noé sabía, 120 años. Noé sabía también los números de los días. ¿Quiere leerlo? Sí. Pone un número más. Génesis 6:3. Va a leer Génesis 7:4. Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Amén. Daniel capítulo 12 también. Entonces, Dios dijo a Noé, Noé, te has preparado, 120 años, el arca está bonita, bien hecho, siervo fiel. Y ahora escúchame bien, Noé, en 7 días voy a destruir todo. Entonces nosotros también vamos a ver el número de los años y el número de los días. Si tú contas los 7 años proféticos, que son 30 días cada mes, son exactamente cuando el anticristo firma el pacto, va a tener exactamente 5.020 días. Okay, ¿qué digo? Errado. 520 días, perdón, me he confundido. Entonces, cuando el anticristo firma el pacto de 7 años, cada mes son meses proféticos de 30 días cada uno, tú multiplica, son exactamente 520 días de preaviso antes que viene el rapto. Y son exactamente 42 meses, 1260 días, estoy hablando cuando el anticristo firma el pacto, okay, de Daniel 9:27, va a tener 1260 días de advertimiento, de advertencia, gracias, antes que el anticristo va a quebrantar el pacto, va a poner la abominación de desolación y va a empezar la tribulación. Y los cristianos, la virgen con aceite, los cristianos que escuchan, no que están dormidos contando el dinero la noche con el calculador, esos cristianos van a tener 1260 días de advertencia antes que empiece la tribulación. El momento que el anticristo firma el pacto de 7 años, tú sabes lo va a quebrantar en el medio, entonces tú puedes contar los días, las horas si quieres. Okay? 1260 días él va a quebrantar el pacto y va a poner la abominación y la tribulación va a empezar. Tú vas a tener 3 años y medio para prepararte. Eso no significa que pues, hasta entonces puedes seguir adorando dinero, porque escúchame, si tú no empiezas a poner aceite en tu lámpara ahora, cuando va a llegar el momento que tenemos que hacer esto, lo otro, entonces tu corazón no va a ser listo, tu familia no va a ser lista, nada va a ser listo. Pero mucha gente no va a ser lista porque estas profecías son cerradas para ellos. No, las profecías no son cerradas. Si tú lees en Mateo, ¿qué tienes ahí? Aquí Daniel. Okay, pon un dedo ahí y va por favor en Mateo 13. No son las profecías cerradas, son su corazón cerrado. Si tú lees Mateo 13, versículo 10, sí. Okay, ¿qué dice? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Sí, eso está hablando a los judíos. Estabas hablando al pueblo de Dios por parábola. Hoy muchos cristianos en la iglesia escuchan parábolas que no entienden. Jesús le contestó, versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué no? Porque su corazón está
endurecido, versículo 13, 14, para ahí, ¿entienden? Porque su corazón han endurecido su corazón. ¿Qué versículo es? 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Tiene que ver un poquito mejor. ¿Por qué no empieza el versículo 12, por favor? Versículo 12. Sí. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Entiendes? Si tú no obedeces, el Señor te va a enviar parábolas cerradas que tú no vas a entender. ¿Entiendes? 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Porque el versículo 15, ¿por qué Dios habla en parábola y no le da la verdad? Porque su corazón se ha endurecido y no merecen la verdad, es solo parábolas cerradas. 15, la primera línea que dice. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Okay. El 2 Tesalonicenses, capítulo 2, entiende, si nosotros no obedecemos, el Señor no nos va a dar, no nos va a abrir las parábolas. Si nosotros decidimos de cerrar nuestro corazón, el Señor va a permitir que el diablo nos engañe. Peor de eso, porque la verdad es una bendición. Nosotros no merecemos la verdad. Nunca el Señor nos va a dar tenemos que recibir a Jesucristo, tenemos que abrirnos, como dice en el 2 Tesalonicenses, por favor, versículo 9, 10, 11. Capítulo 2. 2 Tesalonicenses 2. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo del anticristo que va a engañar el mundo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sigue leyendo. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Entiende? Es terrible esto. Si no abrimos corazón a Jesús, nos ponemos en la pierna en rodillas y decimos, Jesús, muéstranos la verdad. Entonces, el Señor va a enviar poder engañoso. ¿Entiende? Si no abrimos corazón a Jesús, vamos a ser arrepentidos toda la eternidad. Es el error más grande de nuestra vida. Si no abrimos corazón a Jesús y si no obedecemos. ¿Ok? Bueno, que allí tenía Daniel 12, 4 y 10. Sí. Terminamos eso. Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Está diciendo a Daniel, cierra la palabra. Cierra las parábolas, las palabras, cierra la verdad. ¿Hasta cuándo? El tiempo del fin. Ok, entonces ahora esta va a ser abierta. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impios prodecerán impiamente, y ninguno de los impios entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Entiende? En conclusión, dijo que cuando Jesús va a volver, dijo, será como los días de Noé, que ninguno va a entender, va a ser como un diluvio. ¿Por qué? Porque la profecía iba a ser cerrada hasta el tiempo del fin, pero el Señor le va a abrir solamente a los entendidos, solamente a la Virgen con aceite, solamente a los cristianos obedecientes. Ninguno de los impíos van a entender. Entonces los cristianos que no entienden la Biblia es la cosa más triste que hay. ¿Por qué no la entienden? Porque han abierto el corazón a los profetas falsos que le prometen dinero. Y han cerrado el corazón a las profecías, a la palabra de Dios verdadera que dice, abandona tu dinero por la gloria de Dios, va a buscar los perdidos y yo te daré la comida. Tal vez solo comida,
no te promete oro, plata, casas, no te promete eso, te promete tribulación, te promete aflicción, Jesús te promete calvarios, te promete crucifixión, sacrificios, pero de esto lejos los cristianos desobedientes no quieren escuchar. Pues eso son las virgen sin aceite, eso son la iglesia que Jesús se va a avergonzar, ¿entienden? Leen también por favor Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Entienden? Dice Jesús, ahora usted no pueden recibir estas cosas. Por eso que Jesús dijo que ninguno sabe cuándo el Hijo del Hombre va a volver. Porque en ese tiempo los discípulos no estaban listos para comprender, para recibir esta verdad. Y también Jesús no quería revelar estas preciosas informaciones al diablo con 2000 años adelantados. ¿Entienden? En ese tiempo, 2000 años atrás, la iglesia no necesitaba saber cuándo el pacto de 7 años iba a ser firmado, cuándo el diablo iba a ser arrebatado fuera del cielo, porque si no el diablo iba a destruir la creación de Dios peor de lo que ha hecho. Entonces Jesús ha dejado pensar al diablo que tenía mucho tiempo y ha tenido mucho tiempo. El diablo no sabía cuándo, pero ahora el diablo sabe que tiene poco tiempo y por ese motivo el diablo va a usar el poder que tiene para hacer una grande tribulación. Pero entonces Jesús dijo, usted ahora no son listos para conocer estas cosas, pero cuando va a venir el Espíritu Santo le va a guiar en toda la verdad, le va a revelar cosas futuras, ¿entiende? Y ahora en el tiempo del fin, que la profecía ha sido abierta, que Dios dijo a Daniel de cerrarla, cierra la profecía, es el tiempo del fin, digo. Ahora que esta profecía ha sido abierta, el Espíritu Santo le está abriendo a nosotros esta profecía, entonces la conocemos. Entonces, por los predicadores falsos que me digan que ninguno sabe, ellos no saben, porque ellos son desobedientes, ellos son de la Odisea, ellos no pueden saber, porque ellos están adorando el dinero. Están adorando el dinero laodiceano, están adorando el dinero del evangelio de prosperidad. Y claro que no pueden saber, ellos son ciegos, pero eso no significa que todos los cristianos tienen que ser ciegos. Seguramente no los cristianos que obedecen, no los cristianos fieles, no los cristianos que son virgen con aceite, ellos sí van a saber. Los impíos no van a saber, los sabios van a saber. Son los siervos infieles que van a ser echados fuera en las tinieblas cuando el Señor regresa. Pero los cristianos fieles que son ocupados a obedecer al Señor Jesús, ocupados a obedecer la palabra, ocupados a alcanzar los perdidos, ellos van a entender, ellos van a tener profetas. Una cosa que tú nunca escucharás de esos falsos profetas que dicen, he recibido una profecía del Señor. No hay, porque ellos no tienen profetas. Y lo poquito que dicen eso, no profetizan nada. Pero hay una otra escritura en favor de esta opinión, esta idea que nadie puede saber cuándo vendrá Jesús. Porque dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 2, dice, el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Entonces se dice que nadie puede saber cuándo, porque Jesús vendrá como un ladrón. Según tú piensas, sí, así piensan ellos, pero porque no conocen la Biblia. Eso ellos han cortado, los enseñantes errados siempre hacen eso, cortan unos versículos, lo pegan a la pared y así es, pero se olvidan de leer el contexto de la escritura, porque la mayoría de las falsas profecías, si solamente sigue leyendo al menos todo el capítulo, tú vas a ver que es falso. Por ejemplo, esto es un ejemplo de esto. Sí, donde dice en 1 Tesalonicenses 5:12 que el Señor
el día del Señor vendrá como un ladrón de noche. Ok, si simplemente tú lees todo el capítulo de 1 Tesalonicenses 5, va a ver que esto no es así. ¿Quiere verlo? Sí, abre 1 Tesalonicenses 5 sí. y lee todo el contexto. Es bastante que empiece del versículo, lee el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Okay, entonces unos predicadores dicen, ok, así dice, entonces así es. Un momentito. Tú no puedes tomar una escritura y olvidarte de las otras escrituras. Tú no puedes tomar una escritura del Salmo 14 donde dice no hay Dios y te olvidas de la otra. Lee todo el contexto. Dice, el loco dice en su corazón no hay Dios. Lee todo el contexto. ¿Ok? Entonces, tú no puedes leer 1 Tesalonicenses 5:2 y te olvida de 1 Tesalonicenses 5, versículo 4 hasta 9. Lee todo el contexto. En lo mismo capítulo. El mismo capítulo, si solamente sigue leyendo, es increíble cuánta falsa profecía van a ser destruida y cuánta verdad va a ser. Lee, por favor. Versículo 4 hasta 9. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Muy claro, el versículo 4 solamente dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Entiende? El versículo 2 dice, Señor, el día del Señor vendrá como ladrón de noche. El versículo 4, mas vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Es muy, muy interesante. Dice que aquel día no va a sorprendernos como ladrón si somos del día. Es increíble. Es el contrario de lo que ellos dicen. Entonces. Es increíble cómo ciego pueden ser estos enseñantes. ¿Cuánto ciego? Engañar así a los pobres hermanitos que no conocen la Biblia. Bueno, no es una justificación porque son perezosos. Y todos los perezosos merezcan de ser engañados. Entonces, hermanos, si no quieres ser engañado, no seas perezoso. Levántate a la mañana, una hora antes, estudia la palabra de Dios. No va la noche durmiendo, escuchando la predica de los enseñantes que te dicen mucho chiste y poca verdad. Es muy claro. Esto yo entendí todo. Quiero preguntar. Bueno, por ejemplo, terminamos esto. Quiero leer un poquito. Apocalipsis 3, por ejemplo. Está hablando, Jesús habla a la iglesia muerta de Sardes. Y conozco tus obras, que tienen nombre que vives, pero está muerto. Sea vigilante. Versículo 3, léeme. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sigue leyendo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así está hablando una iglesia. Sí, él va a venir como ladrón, pero por las iglesias muertas. Dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Sí, está hablando iglesia de Sardes, una iglesia muerta, media muerta. Entonces, si eres medio muerto, desobediente, claro que va a venir por un ladrón para ti. Pero si tú sigues leyendo, en la próxima iglesia, la iglesia de Filadelfia, no dice eso. Yo te voy a proteger. ¿Por qué? Porque no es muerta, no duerme, no es desobediente. Entonces depende qué tipo de cristiano nosotros elegimos de ser. Claro. ¿Okay? También en Lucas 12, 45 y 46, ¿qué dice? Dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón,
mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Está hablando de siervos de Dios que van a ser puestos con los infieles. Esa es una cosa terrorizante, como se dice. Cuidado, hermanos, cuando ahora hay religiones, hay predicadores que pegan a los hermanos. ¿Cómo le pegan? Con la Biblia, con el mensaje, con falsa profecía. Acusan a los hermanos que son del diablo, así como los fariseos acusaban a Jesús que era del diablo. Estos predicadores acusan otra iglesia que las otras son del diablo. Pegan a los hermanos. Estos chicos van a ser puestos con los infieles. Amén. ¿Qué pasa con esta escritura que leímos antes en 1 Tesalonicenses 5:9? Dice, ¿por qué Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo? Si el Señor no nos ha puesto para ira, entonces ¿por qué tenemos que pasar el gran tribulación? Bueno, lee Apocalipsis capítulo 12, por favor. No dice esto en la Biblia, no está diciendo absolutamente esto. Esto que tú leíste, el Señor no nos ha puesto para ira. El Señor no está hablando de tribulación aquí. Él está hablando de la ira de Dios. El Señor no nos ha puesto para pasar a través de la ira de Dios. Claro que no. ¿Pero no es la misma cosa? No es la misma cosa. Estamos hablando de dos cosas diferentes. La gente que predica esto no conoce la Biblia. Entonces, ¿la tribulación no es la ira de Dios? La tribulación no es la ira de Dios. Si tú lees Apocalipsis 12, sí, del 12 a 14, tú vas a ver esto. Bueno, Apocalipsis 12, de 12 a 14. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Con gran qué? Con gran ira. Ok, sigue. Sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sostenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Okay. ¿Cuánto es 3 tiempos y medio? Lo vemos, versículo 6, 1260 días. Mismo Apocalipsis 13:5, 42 meses. El diablo sabe que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. El tiempo de la tribulación. Entonces, el diablo va con grande ira a perseguir a la mujer. ¿Y qué hace? La persigue por 42 meses, la persigue por la tribulación. Y va con grande ira, porque esta es su ira. La tribulación es la ira del diablo. La ira de Dios es una otra cosa, completamente diferente. ¿Entiendes? La ira de Dios, si tú vas a Apocalipsis 15, versículo 1 y 2, vas a ver cuál es la ira de Dios. Y te aseguro, tú no te gustaría pasarla. Dice Apocalipsis 15, dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Okay. Esa es la verdadera ira de Dios. Okay. Son 7 ángeles con 7 copas de ira. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Aquí necesitamos un poco de sabiduría con la guía del Espíritu Santo y entender cuándo esto va a empezar. Bueno, si nosotros miramos, estudiamos y meditamos y pedimos al Espíritu Santo que nos muestre, vamos a ver que la ira de Dios va a pasar después del arrebatamiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí hemos leído el versículo 1 que en el cielo, dice, en el cielo ¿quiénes están con las arpas de Dios?
7 ángeles. 7 ángeles. ¿Quién está con la zarpa de Dios? No, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Versículo 1. Versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca estaban con la zarpa. Ok, ¿esto cuándo pasa? ¿Cuándo puede pasar? ¿Puede pasar esto antes de la tribulación, antes de la marca, antes de la bestia? No, ¿cuándo? No puede. Después. Después. ¿Cómo puede ellos conseguir la victoria contra la bestia antes que la bestia viene? Conseguir la victoria contra la marca antes que la marca viene. Entonces, solo está después. hablando después. He conseguido la victoria sobre la bestia, la marca y todo. ¿Y qué pasa? Estaban en el cielo con la zarpa. En el mismo tiempo, versículo antes, versículo 1, vemos 7 ángeles con 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios va a empezar después de la tribulación. Ok, entonces leímos que el diablo va a venir en la tierra con gran ira y va a perseguir los Y va a cristianos. empezar la tribulación. Entonces la tribulación es la ira del diablo. Claro. Y después del arrebatamiento va a pasar la ira de Dios, cuando ya los cristianos están en el cielo. Pero ¿qué va a pasar durante la ira de Dios? Durante la ira de Dios, finalmente el pueblo de Dios está en el cielo y Dios puede abrir la puerta a todas las tribulaciones. Tú tienes que leer en el capítulo 16, el versículo 1, dice: el primero ángel derrama la primera copa. Ok, si tú tienes que leer todo el capítulo, tienes que leer, pero puedes hacerlo después solita. Gracias, muy interesante. Ok, muy claro. Entonces, la ira de Dios y después el arrebatamiento. Y la tribulación de antes es la ira del diablo. Entonces, el cristiano que dice: no vamos a pasar por la tribulación porque Dios no nos ha puesto por la ira. Claro que no nos ha puesto. Tiene razón. Tiene razón, no nos ha puesto por la ira de Dios, pero la tribulación no es la ira de Dios, es la ira del diablo. Muy bien, muy claro. Es claro que tenemos que pasarlo. Sí. Una otra idea que yo escuché de unas personas decían que... Escuchaste mucha idea, ¿verdad? Mi amiga, hermanita. No, pero es muy bien clarificarlo. ¿Qué iglesia vas? Es muy bien clarificar estas cosas, porque ves que hay escrituras que no son claras o que son interpretadas, entonces es muy bien clarificarlos. Sí, pero ¿nunca escuchaste una idea buena? Sí, hoy. Bueno, de mí son todas las escrituras. Sí, de la Biblia, sí. Yo me puedo tomar la gloria de los errores, el crédito de los errores. Cualquier cosa correcta que te dije, yo tengo nada que hacer, son escrituras. Una última pregunta que tengo. Yo escuché antes que el capítulo Mateo 24, que es un capítulo del tiempo del fin, se aplica solo a los judíos, no se aplica a los judíos, no se aplica a todos nosotros, entonces no tenemos que preocuparnos de la tribulación, de nada, porque es solo por los judíos. Sí, esto es otra interpretación, es porque esto no lo lee en ninguna parte de la Biblia, no dice eso, es de nuevo una interpretación. Cuidado con las interpretaciones. Pero dice en Mateo 24, al inicio del capítulo, dice que Jesús hablaba con los discípulos, que eran todos judíos. Claro. Entonces, para los discípulos no hablaba con los judíos. Tú contestaste tu misma pregunta. No, porque los discípulos eran judíos. Bueno, eran judíos, pero cristianos. ¿Entiendes? Era judío cristiano, pero si tú ves en Juan capítulo 17, Jesús dijo, cuando oraba al Padre, decía: Padre, no oro solo por estos, los 12 discípulos, los 11 discípulos. Oro también por ellos que van a creer a través de ellos. Si tú ves en la epístola de Efesios, capítulo 2, capítulo 3, 4, está hablando que Dios ha derribado, ha sacado la separación entre judíos y gentiles. Entonces no hay más judíos y gentiles cuando Jesús abre su iglesia. Tú ves en Galatas 3:28, dice: no hay judíos, no hay gentiles, somos todos uno en Cristo Jesús. Pero entonces podemos decir que Jesús en Mateo 24 hablaba con los judíos que se convierten, con los judíos cristianos.
Esta es otra interpretación, no está basado en nadie. No, es porque dice en Mateo 24, en un versículo allá dice que los que están en Judea huyan a los montes. Mira, si aplicamos esa profecía solamente a los judíos de la Judea, entonces tenemos que excluir también a los judíos de otras regiones como Efraín, Manase, Asher, Zebulón, etc. Regiones que han sido de nuevo ocupadas por Israel en estos últimos años. ¿Entiende? Si vamos a hacer así, interpretando de una manera así exagerada y extremadamente literal, entonces Jesús dijo lo que hablaba a los judíos. ¿Por qué no dijo Israel? Porque ahora Israel tiene territorios de todo Israel. Tendríamos que excluirlos, también tenemos que excluir los judíos que viven ahora fuera de Israel, en todo el mundo, y que son más de aquellos que viven dentro de Israel. ¿Entiendes? ¿Qué va a pasar a los judíos que ahora que viven en América, todo el mundo, que son más de los judíos que viven en Israel? Entonces ellos tienen que esconderse también en la montaña de la judía. Pero entonces, ¿por qué no fue Jesús más claro diciendo todos vosotros de todo el mundo huyan a los montes? ¿Por qué tenía que decir solo Judea? Mira, de frecuente Jesús hablaba en parábolas e ilustraciones. Aquí él estaba en Judea y usaba la Judea como ejemplo. Por ejemplo, si leemos en Lucas 21, ¿ok? Sí. ¿Puede leer? Sí. 21 al 24, dice, los que estuvieron en Judea huyan a los montes. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ok, van a ser llevados cautivos, ¿leíste 24? No. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El 27 dice entonces, el Hijo del Hombre vendrá en una nube. Está hablando del arrebatamiento, está hablando del último tiempo. Sí. Entonces el punto aquí está que el versículo 24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Entonces, si los judíos van a ser llevados cautivos a todas las naciones, ¿cómo pueden esconderse en Judea? Todas las naciones, de todo el planeta. ¿Cómo puede Jesús decir, si tú estás en Europa, si está en Rusia, si está en China, y cuando el anticristo viene con la marca de la bestia, va a esconderte en Judea? Sí, entiendo. Entonces, no, esta interpretación no tiene ningún sentido. Jesús estaba hablando a sus discípulos, ¿ok? Y pues, lo mismo vemos en Mateo 24:31. Dice, juntarán y sus ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Entiendes? Los ángeles de Jesús que van a colectar. Este es el arrebatamiento. El arrebatamiento después de la tribulación. Sí. En Mateo 24, 29, 31 dice, después de la tribulación, los ángeles van a juntar sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Esto habla de un rapto por todo el planeta, y no solamente de la pequeña Judea. ¿Entiendes? Sí. Y entonces, no hay nada en esta profecía que hace imaginar que Jesús hablaba solo al pueblo judío, que después de 2000 años todavía sigue sin convertirse. Entonces, si tú ves en Mateo 24:9, ¿qué dice? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ves cómo está hablando? No dice los entregarán a los judíos, los matarán.
o serán aborrecidos. Él hablaba a sus discípulos, a los creyentes de todos los tiempos y a nosotros. Dice, entonces os entregarán, no los. ¿Ok? Y os matarán, no los matarán. Y seréis aborrecidos, no serán. ¿Entiende? Sí. No está hablando de los judíos del futuro. ¿Entiende? Por ejemplo, si tú ves en Juan capítulo 2, versículo 19 hasta 21, ¿puede leer? Respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Entiende? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Entiende? Jesús hablaba en parábolas. Sí. Claro que era un poquito más difícil que entender. Como come mi carne, bebe mi sangre. Hay gente que todavía ahora los judíos se ríen de eso. Pero Jesús hablaba así, de manera que no todo entiendan. Entonces, si uno lee lo que está en Judía, huye a los montes y no lo entiende, ¿por qué ellos no tienen que entender? Son cristianos, sí, son cristianos, pero son cristianos desobedientes que no van a entender. No tienen el Espíritu Santo, tienen el espíritu de dinero, espíritu de desobediencia. Tú ves en Lucas 13, versículo 31 a 32. ¿Quieres leerlo? Lucas 13, 31 a 32. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al 3er día soy consumado. Si vamos a interpretar cuando Jesús hablaba palabra por palabra literalmente, entonces que hablaba solo a los judíos de la Judía, porque dijo la palabra huyen a los montes, los que están en Judía. Él dijo Judía porque él estaba en Judía. Si él estaba, no sé, si él estaba en Etiopía, decía lo que está en Etiopía, huyen a los montes. Él estaba en Judía y hablaba de la Judía. Entonces lo mismo como decir que Herodes era una zorra. Dijo que era zorra, entonces Jesús no puede fallar. Eso se hablaba en parábolas. Entonces esta gente está jugando con las palabras para justificar que ellos van a ser arrebatados antes. Lo que están tratando de demostrar, que ellos van a ser arrebatados antes. Ellos no están tratando de decir que tenemos que esconderse en los montes de la Judea. Están tratando de demostrar que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Entonces en esto lo que están en Judea huyen a los montes. De eso van a interpretar que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Entiende que distorsión de escrituras. No dice eso. No, ni siquiera está hablando de arrebatamiento. Está hablando de persecución. Entonces esa es una distorsión con espíritu de falsas profecías. Prácticamente, para hacer una larga historia corta, es el espíritu del diablo que ha infiltrado la iglesia de la apostasía, está usando falso profeta para engañar a cristianos ignorantes que no conocen la palabra. ¿Por qué? Porque son perezosos. Porque no quieren dejar su adoración del dinero, no quieren dejar su vida cómoda, y ellos van a ser destruidos. Lo mismo que los judíos en Alemania cuando vino Adolfo Hitler y le destruyó todos. No va a venir el arrebatamiento, va a venir el anticristo. Así como por los judíos no fueron protegidos por Dios, que lo oraban en sus sinagogas, fueron destruidos por Adolfo Hitler, enviado en Auschwitz, en campos de concentraciones. Y lo mismo va a pasar a estos cristianos que no quieren, que no estudian la Biblia, estudian libros que hablan de la Biblia, libros que los escritores que han ganado 10 y 50 y 100 millones de dólares con estos libros. ¿Por qué? Porque escriben la cosa que a la gente le gusta escuchar. Un hombre, Jeremías,
profetizó a los judíos que iban a ser destruidos por Babilonia. Y todo el falso profeta, todos sin excepción de Israel, dijeron que no, Dios es amor, Dios ama a su pueblo, Dios los va a perdonar, los va a ayudar, los va a proteger de Nabucodonosor. ¿Cómo se dice en castellano? Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero no, Dios iba a destruir su pueblo. Y como no lo amaba, sí, pero él tenía que castigarlo por sus pecados. ¿Entienden? Eso es lo que pasó. Eso está pasando de nuevo hoy. ¿Ok? Entonces había solo un profeta en todo Israel. Y todos los miles de otros eran contra de él porque profetizaban que Dios es amor, Dios lo va a proteger, Dios ama a su pueblo, Dios es todopoderoso, Dios es grandioso, y Dios, etcétera, etcétera. Y Jeremías decía, no, Dios no les va a proteger, Dios les va a destruir. Entonces ninguno quería escucharlo. Hoy es lo mismo. Hoy hay muy pocos profetas enseñantes que enseñan que el pueblo de Dios va a ser destruido. Okay, porque yo he predicado esto en muchas iglesias y nunca me invitaron de nuevo, nunca. Okay, pero los falsos profetas le abren todas las puertas porque predican dinero, Dios le quiere rico, feliz, ustedes son abajo de la gracia, siempre le va a perdonar. El anticristo no se preocupa, tribulación, nada de eso, arrebatamiento ante tribulación, vamos a ir al cielo porque somos el pueblo de Dios, y nuestro Dios es grandioso, y bla, bla, bla. Cuidado los falsos profetas. Bueno, leemos en Daniel 11, 31 al 35, que es una profecía del tiempo que vamos a entrar muy pronto, de lo que tenemos que hacer. Daniel 11, 31. 31 al 35 habla también de la persecución que va a llegar y del scopo, de la meta, por qué Dios permite, para purificar su iglesia. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Okay. Jesús dijo en Mateo 24, cuando ve la abominación que habló Daniel, entonces huyan a los montes, okay, porque entonces vas a ver una grande tribulación. Mateo 24, 15, 16 y 21. Daniel 11, 32. Sigue hasta 35. Sí. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Okay, esta es la esposa de Cristo, estos son los cristianos activos, estos son los cristianos protegidos y activos que predican y que son protegidos por Dios y que van a tener poder milagroso para enfrentarse con el anticristo y hacer cosas. ¿Qué dice? Obra activa, obra milagrosa. ¿Qué dice? Dice que se esforzará y actuará el pueblo que conoce a su Dios. Sí, en la Biblia en inglés dice van a ser obras poderosas. Vamos. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Esos son los falsos cristianos. 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Terminaste? Bueno, entonces en los copos se ve la abominación que hablaba Jesús, que dijo, cuando usted ve la abominación, entonces va a ver la grande tribulación. Y entonces es el tiempo de la tribulación, son 3 años y medio. El motivo, la razón es porque para emblanquecerlos, limpiarlos, purificarlos, ¿entiendes? Esto es la razón de la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia ahora está completamente en
en apostasía necesita una purificación. Dios tuvo que purificar su iglesia por 300 años y tuvo que permitir 10 grandes tribulaciones para que la iglesia ganase el mundo. Bueno, cerramos con una pequeña oración. Sí. Señor Jesús, ayúdanos a abrir nuestros ojos, a no ser engañados, Señor, por los falsos profetas que predican lo que a la carne le gusta, hacer nada por Jesús, acumular dinero, sentarnos en la banca de una iglesia, hacer nada, porque tú nos vamos a resucitar si hacemos esto por la vergüenza eterna, Señor Jesús. Señor Jesús, tú dijiste en Mateo 7, del 15 al 23, que los frutos van a determinar la diferencia si nosotros somos, Señor, bendecido o no, recibido o no, si vamos a hacer tu voluntad o no, los frutos, Señor Jesús. Entonces ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida a tu servicio y servirte, Señor, a servir a ti y no al mundo, Señor. Y si tenemos que tener un trabajo en el mundo, Señor, recordamos que no somos aquí solo para servir al mundo como esclavos del mundo, siervos del mundo. Primero somos siervos de ti, Señor, de Jesucristo, para alcanzar las ovejas perdidas. Ayúdanos a no avergonzarnos de predicar tu palabra y tu salvación. Si no estamos predicando, nunca vamos a saber si tenemos la salvación hasta que la predicamos, hasta que la damos a un perdido, Señor Jesús. Hasta entonces vamos a tener la duda que somos salvados solo teóricamente, religiosamente, pero no realmente. Entonces ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente consagrado a ti, Señor, con todo corazón, toda mente, toda alma, toda fuerza, todo lo que poseemos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Joseph, tú nos das